Panamá por el decreto ley 176. Vamos a mencionarles a quienes estarán con nosotros en este panel. Estará con nosotros, primero, la dama, la magíster Rebeca Rangel Moreno. Es licenciada en licenciada en Comercio con especialización en Contabilidad, título obtenido en la Universidad de Panamá, tiene diplomado en Normas Internacionales de Información Financiera de la Universidad Metropolitana de Ciencia y Tecnología, seminarios de actualización en materia contable, fiscal y financiera. Ha ejercido la profesión de contador público autorizado por más de 36 años en empresas privadas y en la Asociación de Mujeres Contadoras Públicas Autorizadas de Panamá. Ha sido presidenta de esta organización en los periodos 1995, 1996 y 2013, además de directora de comisiones internas de trabajo en diferentes periodos. Y la licenciada Rebeca Rangel actualmente es la presidenta de la Junta Técnica de Contabilidad. Le damos un fuerte aplauso. Gracias. Estará también con nosotros en este panel el doctor Carlos Barzallo, es abogado, director independiente de Valores Banismo, director independiente de Fondos de Inversión de Valores Banismo y fundador y expresidente del Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá. Fue presidente de Transparencia Internacional Panamá y fue comisionado presidente de la Comisión Nacional de Valores de Panamá. Igualmente fue presidente del Consejo de Autoridades del Instituto Iberoamericano de Mercado de Valores, evaluador experto formado por el FMI y el Banco Mundial en la prevención de blanqueo de capitales, miembro del Consejo Asesor de la Asociación Panameña de Examinadores de Fraude, primer miembro de honor del World Compliance Association Panamá y fue presidente del Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados de Panamá. Igualmente fue magistrado especial del Tercer Tribunal de Justicia de Panamá. Es articulista del diario La Prensa, doctor en Derecho cum laude de la Universidad Complutense de Madrid, tiene un máster en Derecho Comercial de la Universidad de París y del programa de instrucción para abogados del Harvard University Master of Laws, Universidad de Pensilvania, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, a quien le recibimos con un muy fuerte aplauso. Y estará ahora en el podio dirigiendo este panel el magíster Manuel Pérez Brose, licenciado en Contabilidad, graduado de la Universidad Santa María la Antigua, maestría en Administración de Empresas con énfasis en Dirección Empresarial y posgrado en Alta Gerencia de la Universidad Latina de Panamá. Tiene título de técnico superior en banca del Instituto Bancario Internacional y diplomado en gestión del talento humano. Miembro de PricewaterhouseCoopers desde julio de 1998, ocupando actualmente el cargo de socio de la línea de auditoría y el rol de líder del Learning and Education de PwC Interaméricas, que incluye Panamá, Centroamérica y República Dominicana, y actualmente presidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá. Queda en la batuta nuestro presidente, el magíster Manuel Pérez Brose, con este interesante tema. Le damos un fuerte aplauso a todos nuestros panelistas. Gracias, Salomón, y muy buenas tardes a todos nuevamente. Espero que han tenido un buen almuerzo. Y hoy nos toca conversar un poco sobre, diríamos que un gol, que vino esta vez no tanto de la Asamblea, sino vino de la parte del Ejecutivo. Y realmente para mí nuevamente siempre es un honor estar aquí con ustedes y más moderar este panel, que es sobre un tema crucial de la profesión contable en Panamá, y este decreto 176 del 30 de diciembre, golpe de las 5 de la tarde, agarra este decreto de sorpresa, y obviamente donde introducen cambios importantes y prácticamente lo reglamenta. Es un derecho de parte del Ejecutivo reglamentar cualquier ley, así que no es que esté mal que él lo haya tratado de reglamentar, pero obviamente para nosotros como gremio sí fue de mucho debate, ¿no? Una vez que se obtuvo o que pudimos tener acceso al decreto de manera inmediata el 31 de diciembre, vísperas de Año Nuevo,
tenemos un grupo de presidentes de las asociaciones, como obviamente siempre trabajamos muy en conjunto, de una vez empezamos a ver sobre la situación, ¿no? Y convocamos rápidamente a una reunión para ver los puntos de vista de todos nosotros como presidentes de las asociaciones, para poder ver el objetivo, ¿no?, de esto y por qué sucedió y por qué no avisaron antes. Obviamente lo que más en ese momento más nos preocupó fue el concepto de una supuesta discrecionalidad en el uso del CPA. O sea, si ustedes leen el decreto es muy corto, son 2 páginas, pero prácticamente le daba esa discreción a las empresas o a las instituciones o a otro regulador en tener o utilizar dentro de sus perfiles, dentro de su empresa, tener un CPA. Recuerden que el artículo 3 y 4 de la ley 280, que establecen todos los actos de la profesión, se había puesto unos párrafos donde decíamos que habían puestos muy específicos que debían ser de CPA, porque hoy encontramos personas ejerciendo el rol o haciendo actividades de CPA que no tienen el título. Entonces decíamos, cuando en su momento se llevó esta propuesta a la asamblea y que igualmente en ese momento quizás muy pocas voces estuvieron en contra de esta posición. Quizás ahí algunos, no le puedo mentir, quizás el Instituto de Auditores Internos se habían mencionado de que habían auditores internos que hoy requieren mayor experiencia para ser un buen auditor interno, que quizás un CPA no lo tiene. Y eso es válido, pero también son grupos más pequeños, grupos que en ese momento decíamos, sí, pero a la mayoría, solamente para la minoría. Entonces, todos esos temas los fuimos considerando en el momento de los debates de la asamblea, pero no hubo tanto rechazo. Yo creo que quizás muchas empresas o muchas instituciones no tomaron, gracias, consideración este tema o ese artículo, y faltando quizás ahora que vencía, porque y tras eso, ¿qué se hizo en la ley? Porque la propuesta también fue, oye, quizás no todo vamos a cumplir. Habían personas que trabajaban en una empresa como contadores, pero había sido empírica, nunca se habían graduado. Entonces también ese debate interno y le hago un poco los antecedentes porque vamos a aterrizar en el decreto, pero es importante que todos sepamos, sea virtual por Zoom o presencial. Dijimos, bueno, no va a ser inmediato, y dimos 3 años. Decimos, bueno, la carrera dura 4 años, quizá él avanzó y le faltan 3 años para graduarse. Y empezamos a hacer divulgaciones mucho antes que la ley fuera sancionada y le decíamos a muchos CPA, señores, terminen su carrera, adquieran su título para que podamos aspirar al puesto que uno quiere ser. No es justo que uno vaya a una oficina y yo sea jefe de contabilidad y lo que encontremos un ingeniero electrónico. No nos parece correcto. Entonces, se dieron 3 años y ese plazo de los 3 años vence el 30 de diciembre del 2024, vencía. Entonces la pregunta es, ¿por qué salió el decreto el 30? Porque era el último día. Y eso, por ahí nace un poco los antecedentes, igual un poco la historia de cómo nos llega acá. Pero pasó muchas cosas antes y de verdad yo quiero agradecer primero a Rebeca por aceptar la invitación del colegio, que es la presidenta actual de la Junta Técnica de Contabilidad y que ha vivido un poco en carne propia, diría yo, todo este proceso antes que esto saliera, porque hubo muchas conversaciones. Y yo le dejaré a Raquel que ella nos comente un poco, y obviamente a Carlos, gracias también por acompañarnos, el abogado que inició el proceso legal junto con la asociación LACA, la primera demanda de ilegalidad, y también posteriormente como gremios, también hemos hecho demandas de inconstitucionalidad. Actualmente en la Corte tenemos una demanda de ilegalidad y tenemos 5 demandas de inconstitucionalidad. Y todavía tenemos pensado que deberíamos hacer otra demanda de legalidad también, porque esto por demanda podemos hacer muchas demandas. Creo que tenemos muchos elementos para defender nuestra profesión. Y también hicimos bulla, ¿no? Si vieron un par de fotos, fuimos todos allá a las calinatas, allá de la Corte, porque también no olvidemos que esto es un poco político también. También tenemos que hacer acto de presencia. Así que
un poco lo que ha pasado y yo quiero arrancar con Raquel. Rebeca, perdón. Y la primera pregunta es, porque también muchos entienden, dicen, si hay una reglamentación, la Junta Técnica sabía, porque también fue un comentario que se recibió. Y obviamente yo le diría a Rebeca, ¿cuál fue realmente el papel de la Junta Técnica en la elaboración y aprobación de este decreto? Absolutamente ninguna participación. Nosotros nos enteramos igual que todos ustedes cuando salió el decreto y se publicó y apareció por las redes y por todas partes. Nosotros no tuvimos ninguna intervención, no se nos dijo nada, y por eso que nosotros sentimos que ese es un capítulo más de la historia, porque esta misma historia que adelantaba acá Manuel, sí, tiene otros capítulos anteriores. Esto todo empezó cuando y me voy a referir puntualmente a los sectores, porque esos son los sectores que están detrás de este decreto. Sectores importantes de la economía del país. Empezaron hace unos meses atrás, quizás ya ahora que ya estamos en febrero, pudo haber sido hace unos 4 o 5 meses atrás, a señalar cuáles eran sus inconformidades. Entre las inconformidades que aparecieron fue en el área, en el sector bancario, precisamente el tema de la idoneidad de las posiciones que ocupaban ciertas funciones en las entidades bancarias. Ellos empezaron por unos comentarios que salieron por ahí en las redes, que se había dicho que no estaban de acuerdo, que había que reformar, qué sé yo. De ahí se supo después, circularon, quizás para ustedes, para muchos de ustedes, leyeron, tuvieron la oportunidad de conocer un documento que era una carta que enviaba el ministro de Economía y Finanzas al ministro Moltó, del Ministerio de Comercio e Industria, que es donde estamos nosotros en la Junta Técnica, estamos adscritos al Ministerio de Comercio. Nadie sabía de esas posibles reformas, que habían hecho una consulta para ver si era posible, que el ministro Chapman respondió a cada una de esas interrogantes en atención a una probable reforma. A raíz de eso nosotros empezamos a investigar, bueno, pero ¿quién es que va a reformar la ley? ¿Es el Ministerio de Comercio? ¿Es el Ministerio de Economía y Finanzas? ¿Quién? Nadie sabía nada. Sin embargo, de eso pues sí salió una iniciativa del propio ministerio y estuvimos haciendo unas reuniones con diferentes sectores de la economía del país, incluyendo el sector bancario. De allí que nunca nos pudimos poner de acuerdo. Ahora, yo sí quiero decirles que en las primeras reuniones, si no en la primera, nosotros dejamos sobre la mesa de que nosotros estábamos como Junta Técnica de Contabilidad dispuestos a negociar, a conversar, a ver de qué manera podíamos adecuar y cumplir con algunas inquietudes que existían. Porque incluso en algún momento se nos dijo, es que ustedes están obstaculizando la inversión extranjera en Panamá. Pero si vienen para acá ya deben venir con los requisitos. Cuando llegan acá ya los requisitos los tienen que cumplir. Bueno, entre otras cosas, bueno, nos sentamos, tuvimos varias conversaciones, varias reuniones y no había forma. Ellos tenían un argumento, puntualmente el sector bancario, de que ellos pagaban auditores externos, que eran los que daban fe pública, que eran los que certificaban. Pero nosotros todos los que estamos aquí, los que están virtualmente, sabemos que eso no funciona así. Que el auditor externo viene a revisar lo que hizo el que hace el trabajo internamente. Y el que hace el trabajo internamente tiene que saber lo que hace y cómo lo hace y lo debe hacer bien. Entonces ahí había una confusión, digamos. Bueno, estábamos acompañados en todo esto del viceministro de Comercio, el viceministro Arango. Bueno, ¿por qué no vamos al regulador? Vamos a definir esto, vamos donde el regulador. Y nos fuimos al regulador. Para tranquilidad de nosotros, y quizás para no tanta tranquilidad para la otra parte, el regulador dijo, la ley tiene razón. La ley hay que cumplirla, porque es así como dice la ley. Se acabó el acercamiento, se acabó la hermandad, se acabó la intención, nunca más nos reunimos, porque ese fue el punto que terminó con esa diligencia, no se pudo avanzar más. El siguiente capítulo fue el decreto. Entonces nosotros como Junta Técnica realmente sí tenemos que pensar que sí es la continuación de una historia que empezó con aquel comentario
en ese evento. Muchas gracias, Rebeca. Y es así, yo creo que, como bien tú comentas, es varios sectores su preocupación. Pero nuevamente, la preocupación debió haber nacido hace 3 años, con el ánimo de poder hoy cumplir con una ley del contador. Y nuevamente, ¿qué queremos la ley? La ley lo que buscaba, o su intención de la ley es poder elevar la profesión contable. No podemos seguir teniendo en posiciones claves que deben ser por una persona idónea, personas no idóneas. Y ese es el mensaje. Y recordemos que, de acuerdo a la ley, somos una profesión liberal, es para panameños. O sea, prácticamente y aquí ya voy a entrar en la parte legal, sentimos de que, y así también lo manifestaron los estudiantes de la Universidad de Panamá en su carta, que también se sumaron a su preocupación, de que entonces, ¿para qué voy a estudiar contabilidad si ya cualquiera puede hacer mi profesión? Entonces, eso es lo que más nos preocupa, que se reduzca el nivel de calidad y el nivel de exigencia. Yo a un CPA le exijo que tiene que tener educación continua. Ahora ya no lo tengo que exigir si tú no tienes a un CPA. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Y eso es lo que más nos preocupa, yo creo que como gremio. Carlos, el abogado que hizo la primera demanda, y yo le haría la primera pregunta, desde su punto legal y de su vista legal que hicimos en esa primera demanda de ilegalidad, ¿cuáles fueron los argumentos legales, Carlos? Que nos expliques ya de tu punto de vista legal, cuál fue la base. Ya tú conoces la ley, conoces el decreto, tu punto de vista. Sí, muchísimas gracias al Colegio de Contadores por la invitación. Es un placer estar aquí. Mire, yo tengo 35 años de ser abogado y trabajé durante 10 años, fui socio de una de las llamadas Big Four, Deloitte, y antes de eso, durante 9 años fui regulador del mercado de valores y tuve que ver los temas de presentación de estados financieros, de auditorías externas. Fui contraparte del PSAOB, que le hizo inspecciones a Deloitte en varias ocasiones. Así que yo estoy más que como el abogado que contrataron para poner una demanda. Yo estaba haciendo esa demanda antes de que el cliente me contratara, el señor Carlos Urbina, de LACA, porque yo profesionalmente en los 35 años de ejercicio he constantemente interpuesto demandas de inconstitucionalidad e ilegalidad cada vez que yo veo algo que en mi opinión está mal. Es un activismo sin clientes, sin que nadie me pague. Yo he demandado el decreto ley bancario porque violaba la Constitución. La Corte demoró 16 años en darme la razón, para que tengan idea de los tiempos procesales, 16 años. Yo he demandado numerosos decretos porque cometen un error que es el que voy a explicar, con el que a ustedes les interesa. Sin dar una clase de derecho, porque no es el sentido para ustedes contadores, hay que entender varios conceptos básicos. La ley formal que todos conocemos es la ley que aprueba la Asamblea. Tiene unos pasos obligatorios. Hay que pasar por 3 etapas, 3 debates. Cualquier persona puede participar en el primer debate, en el segundo lo vemos por televisión, en el tercero también lo vemos. Pasa al presidente, la sanciona. Antes de eso puede haber un proceso que se llama de exequibilidad. Se determina si es constitucional o no antes de aprobarla, para no aprobar cosas inconstitucionales. Ese proceso es bastante transparente y democrático. Frente a esa norma, que es la norma superior, la norma legal, hay unos que se llaman decretos. Hay varios tipos de decretos. Los decretos de gabinete, que ya no existen, que se daban durante el tiempo de la dictadura, que no había asamblea, el gabinete era el que legislaba. Están los decretos leyes, que son cuando la asamblea cierra por vacaciones o se terminan los periodos, le dan facultades al Ejecutivo para que él legisle y crea decretos con valor de ley. Y están los decretos ejecutivos, que son los que a ustedes los tienen aquí hoy. El decreto ejecutivo es el que reglamenta la ley. Reglamentar significa decir cómo vamos a hacer lo que dice la ley que podemos o vamos a hacer. Lo que no pueden hacer los decretos ejecutivos es modificar, adicionar, cambiar el sentido literal ni el espíritu de la ley. Eso es un principio que está en la Constitución, está en las leyes. Primero, concepto de clase básica. No hay ley ilegal. La ley es la ley, gusten o no. La ley solo se pueden atacar de inconstitucional. Los decretos sí pueden ser ilegales, como también pueden ser inconstitucionales, y por eso ustedes han escuchado que hay demandas tanto de ilegalidad como de inconstitucionalidad.
Cuando a mí me contactaron por esta, yo ya estaba trabajando en un borrador y acepté gustoso que el cliente quería que le pusiéramos la demanda. Escogimos la vía de la ilegalidad porque este es un caso muy fácil, en el sentido de que no hay que ser jurista consagrado para darse cuenta de que el decreto 176 modifica, adiciona y cambia el sentido literal y el espíritu de la ley 280. Yo no entro en un debate que daría para horas sobre lo bueno, lo malo, las ventajas que hay. Es algo muy simple. Si la ley dice que los actos de la profesión los tiene que hacer un contador y que los actos de la profesión son un listado y el último es lo que diga la Junta Técnica que es acto de la profesión, ahí tenemos el campo de acción. No queda a más nadie, incluyendo un ministro de Economía y Finanzas con el presidente a través de un decreto, decir qué acto es de la profesión contable o no, porque la ley dijo quién era el que tenía que hacerlo. Tampoco queda, mucho menos, es una cuestión muy curiosa, que quede a los particulares privadamente hacer esa evaluación. Obviamente que los particulares la hacemos todos los días, uno hace necesito o no un profesional, en este caso contador, pero la determinación viene de la ley y no queda que nosotros nos pongamos de acuerdo y determinemos si vamos a contratar o no un contador. A lo que voy es que tienen que ustedes saber que esto que está pasando ahora, y por eso es que yo intervine, no es algo nuevo ni casual, es una tendencia que se está dando en Panamá, y se los voy a demostrar con hechos y datos, de que las leyes se crean y luego, a través de los decretos ejecutivos, se cambia su sentido. Y eso se logra por presiones extrajurídicas. Les doy el ejemplo clásico que también ataqué. Existe una ley, la ley 56 de 2017, que trata sobre las mujeres en juntas directivas de empresas estatales y de bancos regulados por la Superintendencia de Bancos. Esa ley, gústenos o no, porque es un tema bien debatible, exige una cantidad, un porcentaje de mujeres en juntas directivas de empresas estatales y bancos. Hoy es 30%. Empezó gradualmente 10, 20 y 30%. La ley es tan corta como el decreto que ustedes están viendo, nada más tiene 2 artículos. Hay que tener 30% de mujeres en directiva. Se creó un decreto ejecutivo y un acuerdo bancario donde decía lo siguiente: los que tienen que cumplir esta ley, en caso concreto los bancos, por favor díganle al regulador, si no cumplen con ella, ¿por qué no cumplen? Y se creó un formulario donde los obligados bancos le explicaban a su regulador: yo no cumplo con la ley 56 de 17, raya la razón. Y cuando usted lee el formulario decía: no encuentro mujeres para ocupar los cargos. 17, 18, 19 se pasaron así. Y eso hacía que cuando uno revisaba el registro público, varios bancos tuviesen 7 hombres en la directiva y 0 mujeres, cuando tenían que tener 2 o 3 mujeres. Yo ataqué eso porque ese reglamento, evidentemente, que era contrario a la literalidad de la ley. No hay que ser gran jurisconsulto. Y esa era una fórmula que se encontró para, como no nos gustaba la ley, cambiarla, pero sin cambiar la ley, por la vía del decreto. Se está repitiendo la historia con ustedes en la profesión contable. Sin cambiar la ley, que es difícil, a través de un decreto, se ha cambiado todo lo que no gusta del decreto. Y eso es a todas luces ilegal. Y eso está atacado. El proceso va en la siguiente: el 10 de enero yo lo presenté, el magistrado ponente le pide un informe de conducta al Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Economía y Finanzas rindió prontamente el informe. Esto va a la Procuraduría de la Administración, que es el defensor del Estado, y está ahora mismo en la Procuraduría para que la Procuradora, que es mujer ahora, dicte la defensa del acto del gobierno. Cuando ese expediente regrese a la sala tercera, yo podré tener acceso al informe y lo podré conocer cuáles son las razones que dice el Ministerio por las cuales dictó este decreto. ¿Entendieron? No, de verdad que, como bien dice el licenciado Carlos, lo importante, el gremio trabajó en conjunto y se han dado los pasos para poder defender la profesión. Yo creo que ahí todos juntos, unidos, y hemos tenido el apoyo también de muchos otros gremios y estudiantes para poder que esto se dé. Una pregunta, licenciado Carlos. En tu experiencia, antes, cuando dijo 16 años, dije,
pero era inconstitucional, creo que me dijo. En tema de ilegalidad, de demandar ¿esto hasta cuándo puede llegar? En tiempo, oye, esto puede ser 20 años, ¿cuánto? En nuestra... Sí, la pregunta es muy válida, pero la verdad que como abogado uno tiene que decirle que esto es impredecible realmente, porque a nivel de la sala, la Corte funciona con un pleno, 9 magistrados, 4 salas, la primera, segunda, tercera y cuarta. Nosotros estamos en la tercera es la que se llama de lo contencioso administrativo, que ve cuando los ciudadanos atacan las decisiones de la administración y las cuestionan, que es lo que estamos haciendo. Una decisión de la administración se está cuestionando, ese es el derecho de cualquier ciudadano. Y se pide que las declaren ilegales. ¿Cuánto tiempo toman? Eso varía. Lamentablemente es un asunto hay mora judicial, rezago judicial, pero también hay selectividad, hay casos que se van más rápido, hay casos que son más lentos. Le traje el mío, que yo viví 16 años con otros colegas en el bancario, porque fue intencionalmente demorado, no hay que llamarse engaño, eso fue una estrategia para demorar el asunto. Así que les doy una noticia positiva, los trámites que se están cursando, ya los expliqué, van bastante rápido. Sin embargo, eso solo significa que le va a llegar nuevamente al magistrado oponente y entonces él tiene que fallar. ¿Cuáles son las ventajas del proceso Solo son 3 magistrados. Hay un ponente, que es el que hace un borrador del proyecto y lo pone a circular en sus 2 colegas. Se necesitan solo 2 votos de 3. La demanda de inconstitucionalidad tiene que ir al pleno, son 9 magistrados. Hay un ponente y hay que buscar la firma de los otros 8. Se imaginarán que el expediente dando vueltas para 8 versus 2 es mucho más demorada técnicamente la inconstitucionalidad. Solo para darles una idea de tiempo. Esto podría, si se quiere, salir rápido. La Corte, la Sala Tercera está trabajando bastante rápido en estos tiempos recientes. Yo he tenido varios casos que lo resuelven con bastante celeridad, lo cual es positivo. Y este es un caso bastante fácil, porque ahí se cita en el escrito, yo lo tengo puesto en las redes, el escrito lo hice público, la cantidad de fallos de la propia Sala y de la propia Corte, diciendo, pues, cuando se dan estos casos de ilegalidad que nosotros llamamos flagrante, porque es evidente, no hay que profundizar mucho en esto. Temas que, por ejemplo, ahora que mencionaron la parte casuística de cómo se hizo el 30 de diciembre y todo lo demás. Mire, yo estuve en Transparencia Internacional, lo estoy todavía, fui presidente. Nosotros tenemos que aspirar a mejorar los procesos reglamentarios para que todo el mundo pueda participar y saber cuándo le van a aprobar un reglamento. El sistema actual no es transparente. El sistema actual, la ley de transparencia tiene para algunos negocios que se hagan consultas y la ciudadanía tiene que participar. Pero este tipo de temas también debe incluirse. Por ejemplo, la aprobación de una norma en el mercado de valores requiere que el regulador haga obligatoriamente una consulta pública, donde todos los interesados, además de los gremios, pueden participar y deben. Banca no funciona así. Banca dicta su acuerdo y lo comenta nada más con los gremios, la asociación bancaria. Hay que ir hacia una mejor calidad de la regulación para no estar en esto, para que todo el mundo pueda participar, ser oído y llegar a una especie de consenso que es mejor y más técnico que el de la Asamblea, que las reformas legales son mucho más difíciles. Conclusión, los tiempos son impredecibles. Yo estoy relativamente optimista porque van bastante bien. La procuradora tiene ahora mismo el expediente, lo debe devolver con su respuesta. Lo malo del rol de la procuradora es que ella tiene que defender el caso sí o sí. No importa lo que ella personalmente crea. Yo conozco muy bien a Gretel Villalaz, la hija de la ex magistrada Auremérita Guerre Villalaz. También como conozco muy bien a Felipe Chapman, el ministro que firmó esto, todos éramos de la Directiva de Transparencia Internacional y sé que son personas que entienden bien esto. Gracias. Ok, sabiendo y ya conociendo la parte legal, o sea, nosotros como gremio ya hicimos lo que teníamos que hacer. Vamos a poner la demanda. Pero como bien dijo en ante Rebeca, nosotros también sabemos que la ley no es perfecta. También sabemos que cuando lo que entró a la Asamblea y entre quita y pone, y esto no va y esto sí va, también quedaron errores en la ley. Por eso que siempre hemos dicho, sabemos que no es una ley perfecta y puede haber oportunidades de mejoras. Rebeca, independientemente del proceso legal, la ley existe, como bien que decir, la ley es legal. Que no nos guste es otra cosa, pero la ley es legal. Desde la Junta Técnica, ¿hay algún plan
para realmente o reglamentar la ley, porque alguna vez se habló y se iba a trabajar en una reglamentación de ley para ampliar algunos temas, para explicar algunos temas que quedaron de repente sin cambiar el espíritu, sino para reglamentarlo, o tenemos desde la Junta Técnica, han pensado preparar un posible cambio de la ley para estas mejoras y llevarlo a la Asamblea, que es el camino correcto. Sí. Ya la Junta Técnica ha preparado una serie de notas de convocatoria a las diferentes organizaciones, a las universidades, tanto la Universidad de Panamá como las universidades particulares. Nosotros ya estamos programando ya una serie de reuniones para ir avanzando en la reforma de la ley. Como les dije hace un momento, nosotros nos hemos estrenado una ley y nosotros mismos nos hemos dado cuenta de que hay cosas que tenemos que cambiar, son necesariamente que requieren una reforma, porque, y pienso en este caso, Manuel, que debemos empezar por reformarla, porque hay cosas urgentes que se requiere hacer con la ley, eso por un lado. Por otro lado, y quizás desviándome un poquito del tema, sí me quiero devolver un poquito al tema de la misma gestión de tanto de las denuncias como de la parte legal, y es que el mismo decreto desvía el control que tiene la ley, exigiendo posiciones con idoneidad, y los traslada a que sea el regulador el que decida si sí o si no. En parte es lo que dice el decreto. Pero también hay que tomar en cuenta, y acá el doctor Barzallo lo comentaba y seguramente lo tiene bien claro, que la normativa del regulador también tiene exigencias. Entonces pareciera que, entre otras cosas, el regulador es el que va a tener que vigilar, para no llegar a lo que puede llegar después, que vigilar que el sector que regula cumpla con los acuerdos de gobierno corporativo y los acuerdos propiamente de las entidades bancarias, porque esas regulaciones tienen exigencias con respecto a ciertas posiciones. Entonces, ahí pareciera que hay, no sé si es que no se dieron cuenta, no se acordaron, o si simplemente lo hicieron intencionalmente, de que trasladaron al regulador la responsabilidad de vigilar ese tema. Pero bueno, volviendo al tema de la reforma, sí hace falta hacer la reforma, sí es necesaria la reforma, y después veremos paralelamente probablemente que tengamos que hacer la reglamentación para que no se nos adelante nadie. Exacto, yo creo que eso ha sido un poco, quizá lo no positivo después de la ley fue que pasamos 3 años y no logramos reglamentar la ley. Sí te diría que después nos comentes un poco eso. No se logró reglamentar la ley, pero también uno de los temas que más nos preocupa como gremio, y es un poco nuestra punta de lanza, porque esto no es un tema tampoco de estar guardando puestos, no, y tampoco quiero que lo interpretemos así. Esos son los temas que nos afectan, pero de un punto de vista, el tema de nuestra calidad de nuestro trabajo, que es lo que yo un poco más me preocupa también, ¿qué acciones durante este momento, porque no podemos dejar de trabajar por este tema, desde la Junta Técnica, qué acciones podemos tener o hacer para poder que esto no afecte la calidad de los estados financieros, de las preparaciones de la declaración de renta, de las certificaciones que emiten muchos CPA? ¿Qué podemos hacer o qué vamos a hacer desde la Junta Técnica para seguir manteniendo estos estándares de calidad para las personas idóneas, pues? O sea, ¿cuáles son estos pasos? Y yo sé que desde la ley teníamos algunas tareas pendientes y que no se han podido dar, pero hemos avanzado, y quiero aprovechar también para que puedas explicar un poco qué se ha podido avanzar y qué acciones manteniendo esa calidad, que ese es nuestro objetivo. Sí, definitivamente la Junta Técnica tiene una gran responsabilidad en avanzar con algunos proyectos y algunas exigencias o puntualmente condiciones que nosotros como Junta Técnica teníamos que desarrollar. En principio se nombraron las comisiones, ya prácticamente todas las comisiones han entregado sus informes, eso ya está en manos de la Junta Técnica. Entre esas tenemos la tarifa de honorario que tanto anhelamos. Esa tarifa de honorario en cualquier momento va a ser ya publicada. Ya la tenemos revisándola, probablemente para los próximos meses, marzo, abril, ya la podamos tener disponible, publicada.
Pero hay uno que puntualmente también, pero ese sí va a demorar un poquito más porque tiene algunos procesos que también establece la ley, que es el nuevo Código de Ética. También tenemos ya el borrador en Junta Técnica. Y el programa de gestión de calidad. En el caso del programa de gestión de calidad, ahí sí tenemos un poquito, quizás ahí nos vamos a demorar un poquito más, porque nosotros tenemos en Panamá ya un programa de gestión de calidad, pero no es de la Junta Técnica, es un programa que tienen dos de las organizaciones del gremio y que están justamente, conversaba más temprano con Manuel, de que se está avanzando también en la organización de la estructura de ese programa para darle fuerza. Mientras tanto, tenemos que seguir gestionando nosotros en cada una de las organizaciones. Las organizaciones del gremio están siempre impulsando cosas como estas que estamos haciendo hoy. Actualizando, anunciando, publicando, haciendo llamados, porque ese es el compromiso que podemos nosotros cumplir con ustedes y para nosotros mismos. Nosotros estamos permanentemente, y no solo a nivel nacional, los organismos del gremio participan también internacionalmente. Hace unas semanas estuvimos aquí en este mismo salón en un acto sin antecedentes con respecto a las normas de sostenibilidad. Y ese es el avance, ese es el impulso que nosotros profesionalmente tenemos que mantenernos. Es exigible para cada uno de nosotros mantenernos informados, mantenernos actualizados. Entonces, las organizaciones nos dan el espacio y nos dan la oportunidad. Mientras tanto, la Junta Técnica está haciendo lo suyo. Cuenten con eso. Sí nos hemos demorado, sí ha sido difícil, sí no ha sido tan expedito como cuando lo consignamos en la ley, que pensamos que en 6 meses teníamos un código de ética nuevo. No ha sido fácil, pero ya tenemos un borrador en manos, ya lo estamos revisando, ya lo estamos adecuando, porque nosotros responsablemente en la Junta Técnica tenemos que saber qué es lo que le vamos a entregar a ustedes. Más, les voy a dar una primicia. Nosotros estamos haciendo ya gestiones con una fundación que fueron los que manejaron el tema del Pacto del Centenario, y estamos haciendo ya todas las gestiones de cómo sería la estructura para que nos apoyen precisamente en la consulta que nos exige la ley que hagamos con respecto al Código de Ética. Ya estamos avanzando, de verdad estamos avanzando. Para el público parece que la Junta Técnica no está haciendo nada. Sí, hemos estado 3 años haciendo bastante. Lo que pasa es que quizás no hemos hecho mucha bulla de lo que hemos avanzado, porque no solamente estamos firmando idoneidades, estamos trabajando. ¿Sí hemos tenido tropiezos? Sí los hemos tenido, pero los hemos ido superando y estamos trabajando para mantener ese nivel de jerarquía, ese nivel de importancia, ese nivel de conocimiento, ese nivel de técnicos, de conocedores de lo que tenemos entre manos. La parte técnica para nosotros es elementalísima. Entonces sí estamos trabajando en eso y sí vamos a seguir trabajando. Hay una resolución, no la escuché, de la educación continua. Esa resolución también eso está... también ya lo tenemos en manos. Es una resolución que todavía no tiene todo el contenido que necesitamos, porque recuerden que nosotros tampoco tenemos exigencia para todos, tenemos algunas exigencias para los agremiados solamente, y prácticamente 3 de las organizaciones deben cumplir con ese reglamento de educación continua, pero sí se está trabajando ya también en una resolución que implique a todo el que sea idóneo y que deba cumplir con cierta cantidad de tiempo de educación continua. Sí, yo creo que casualmente había una pregunta que mandó por Zoom eso, ¿no? De la educación continua que debe ser obligatoria, y la respuesta a esa consulta es: a través de la Junta Técnica esa resolución también debe salir, donde va a haber algún tipo de exigencia a todos los CPA. Pero nuevamente, es a los CPA. Entonces, si ponemos personas a hacer puestos que son de CPA, personas que no son idóneas, ¿cómo le exigimos? ¿Cómo le exigimos a un CPA que cumple con un código de ética si la persona que va a ejercer el puesto no es un CPA? Y nuestro código de ética es un código de ética bien fuerte. No es un código de ética que fue escrito solamente por panameños. Estamos utilizando el internacional, que es el que se usa a nivel mundial. Entonces, cada vez que hacemos una opinión de auditoría, un ejemplo, tenemos que certificar que cumplimos con el IESBA. Pero también tenemos un compromiso de cómo educamos, y a la pregunta, porque aquí hay una pregunta que dice uno de los que tenemos en Zoom, dice: por mientras que se resuelva la demanda. Bueno, es que la demanda ya está hecha,
Ya el abogado acaba de decir los tiempos. ¿Qué hacemos por mientras? Tenemos que seguir manteniendo nuestra profesión en alto. Tenemos que nosotros comprometernos a seguir estudiando y preparándonos, porque ¿de qué se quejan los empresarios? Como bien dijo en antes Rebeca, ellos no solo fueron varios gremios, y un gremio que participó fue el empresarial, ¿verdad? Y ellos decían, es que no hay contadores. Si ustedes dicen, no hay contadores, es que no hay contadores. La realidad es que no hay contadores buenos. Entonces, ustedes dicen que son 25.000, pero es que no saben. Entonces, se están quejando del CPA porque no tenemos la experiencia, no nos estamos educando, no nos estamos preparando. Tampoco podemos, obviamente yo puedo defender, yo siempre defenderé la profesión, pero tampoco puedo ocultar la realidad que tenemos CPA que no se preparan para esto. Todavía tenemos CPA que no conocen las NIF, que no conocen para NIF para PYME. Si yo soy auditor interno, me tengo que preparar con las normas de auditoría interna, y para eso existen. Entonces, obviamente hay un paso importante que debemos dar cada uno de nosotros para cuidar nuestra profesión. No puedo pensar que si yo soy contador hace 20 años, es la misma norma de hace 20 años. No lo son, porque las normas cambian todos los días, y un día como hoy, ustedes ya se dieron cuenta que viene la NIC 18, la INE 19, y todo el mundo dice, wow, entonces ¿cuándo estudias? Y después tenemos limitaciones de que como las normas vienen en inglés y yo no conozco inglés. Aquí hemos recibido en el colegio a estudiantes de la Universidad Nacional de Panamá, y una de las preguntas que yo siempre hago es, ¿y quién ya lee inglés? Nada más levanta la mano 2 y quieren ser CPA. Entonces, tenemos un tema educativo fuerte que hay que trabajar de las universidades, hay que trabajar de la secundaria, y por eso que muchos de los convenios que ha venido haciendo el colegio en los últimos años con las universidades tiene ese objetivo, el objetivo de fortalecer la educación. Hoy hemos logrado 2 o 3 universidades que se han acercado con el plan educativo para que el colegio lo pueda revisar y que pueda opinar. No técnicamente, yo no voy a decir algo que no me corresponde, pero si yo le digo, oye, te falta esto. O sea, hoy en día, que no tengas el código de ética en una clase de contabilidad es incorrecto. Tienes que poner el código de ética del IESPA como una materia y que dure los 4 años de la carrera. Ética 1, ética 2, ética 3. Porque esa es nuestra función, es la transparencia. Entonces, a la pregunta, ¿qué debemos hacer? Tenemos que seguir preparándonos. No podemos seguir permitiendo que empresarios o otros reguladores se quieran meter en nuestra profesión y empezar a regularnos porque nosotros no hacemos caso o porque nosotros no nos preparamos. Pero eso también va a exigir que también tengan que pagar más, aumento de salario. Por eso que es importante el código de honorarios. Quizás uno dirán, es que es el código de honorarios para los profesionales independientes, ¿y qué pasa en los que somos asalariados? Bueno, no podemos regular el asalariado, eso es algo que evitamos esa pelea en la asamblea, porque si no, no teníamos ley. No como otras profesiones que ponen aumentos de salario y ponen salarios mínimos, pero eso es un debate. Y nosotros no quisimos entrar en ese debate. Y por eso tuvimos el apoyo de los diputados también. Porque lograr el apoyo de los diputados es bien difícil. Y logramos el apoyo porque nosotros nos fuimos a un gobierno a pedir plata. Entonces también tenemos que, si ustedes quieren ganar más, también tenemos que elevar nuestra profesión individualmente. Yo me tengo que preparar mejor. Esto es oferta y demanda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer eso. Y mi otro comentario que me llega por acá me dice, es que ya están diciendo los reclutadores que no requiere CPA. Bueno, no puedo meterme tampoco con los recursos humanos. Pero aquí, ¿quién se va a valorar? Cuando hagan esas declaraciones de renta o cuando hagan esos estados financieros y lo hagan mal, o cuando no sepan calcular planilla y lo hagan mal, porque cuando vino estos temas de la discusión de ley, nosotros nos acercamos, un ejemplo, al Instituto o al Caja de Seguro Social, que está famoso. Nos decía, mira, todas estas empresas que no las regula nadie porque tienen unos beneficios en su área, por extranjeros, y un montón de salario en especie no lo reportan. ¿Y cuál es la respuesta? Es que yo no sabía. Manuel. Pero por otro lado, cuando estábamos haciendo la ley, cuando estábamos haciendo la ley, esos fueron los comentarios. Es que necesitamos gente que está preparada. O la DGI en ese momento nos dijo, es que aquí a la renta, mando la renta. Adelante. Sí, con respecto al tema de la formación de los estudiantes y las universidades, una de las cosas que nosotros hemos estado tratando de ver de qué manera resolvemos
son los títulos universitarios. Miren, en la Universidad de Panamá y muchas universidades particulares otorgan, y quizás aquí que veo mucha gente joven, tienen ese título universitario. Licenciados en Contabilidad y Auditoría. Las universidades, tanto la Universidad de Panamá como las universidades particulares, son dueñas de su pensum y de su título. Lo que sí es cierto es que la ley dice el título al que se le va a dar la idoneidad. Fíjense la diferencia. Ellos pueden tener su programa de formación, el que quieran, pero si el título no dice lo que la ley a nosotros nos permite para otorgar una idoneidad, ¿qué creen que va a pasar? Le vamos a tener que decir qué pena, pero no le puedo dar idoneidad. Eso no es lo justo. Después que un muchacho se queda 4 o 5 años estudiando y cuando llega a la Junta Técnica le digan que no le van a dar la idoneidad porque el título no coincide. Esa es una lucha que tenemos. En algún momento, hace algunos años, eso se permitió. Y cuando nosotros nos acercamos a las universidades, ¿qué nos dijeron? Es que los muchachos ya no querían estudiar contabilidad, porque ellos quieren ser auditores. Entonces, ¿qué idoneidad necesita un auditor? ¿Qué idoneidad necesita? No necesita idoneidad. El que necesita idoneidad es el contador. Entonces, yo siempre digo que para ser un buen auditor, primero hay que ser un buen contador. Porque si no, ¿cómo vas a revisarte si tú no sabes por qué ni cómo se hizo eso? Y esa es una gran confusión que hay en la comunidad, del que no se sabe distinguir la parte de lo que significa ser contador y lo que significa trabajar auditoría. Entonces, ahí la academia tiene que hacer un trabajo importante. Necesitamos ese apoyo para que cuando los estudiantes salen con una carrera ya culminada, sepan exactamente qué es lo que salen a hacer. Inclusive, decías tú hace un momento, que ahora ya no necesitan CPA para que los contraten. Entonces siéntese en el comedor de su casa y comienza a despachar desde ahí. Porque así nosotros nos podemos ganar la vida, desde el día 1. La mayoría buscamos para trabajar en empresas, en bancos, en la industria, donde nos toque. ¿Sí? Pero en otros casos, hay quienes desde el principio despachan y después tienen una oficina pequeña y después tienen una firma y se van. Eso es lo que tenemos que formar. Hay que formar oficialmente profesionales, no asalariados nada más. Claro, y nuestra profesión que ha evolucionado tanto, hoy en día, a través de esa idoneidad de CPA, tú tienes muchas ramas donde podemos atender. Hoy tenemos personas desde CPA que atienden toda la parte tributaria. Antes decíamos que hoy a veces todavía me sigo riendo porque cuando a veces llegan, quiero que sepa de renta, quiero que sepa de contabilidad, quiero que haga el ciclo completo, quiero, ¿no? Entonces ya es muy difícil hoy en día. O yo soy especialista en tributación y en cierta parte de la tributación, o soy contable con cierta especialidad de contabilidad. Soy auditor y tengo auditoría financiera, tengo auditoría forense, tengo auditoría interna, tengo una cantidad de especialidades, pero todo se basa de esta profesión tan noble que es el CPA. Somos igual que, yo tengo que decirlo, es un ejemplo como los abogados y como los médicos. Hoy yo me gradué de médico general y después me especializo en algunos temas. Entonces igual, yo me gradué de contabilidad y después me tengo que especializar. O sea, ya tenemos que evolucionar a eso y también la gente, cuando digo la gente, las empresas tienen que entender eso. Si yo quiero ser independiente, tengo todo el derecho de ser independiente. Y si hoy tengo CPA en áreas de bancos, en áreas de cumplimiento, tengo en el área de cumplimiento de AML, tengo hoy CPA que ejercen esa función. Y tengo en área de riesgo también gente que son CPA y en mercado de valores también tengo CPA. Entonces, por nuestra disciplina, por nuestra ética, por nuestra manera de trabajar ordenadamente, tenemos mucha oportunidad. Entonces, la realidad es que, ¿qué tenemos que hacer por mientras? Tenemos que empezar a estar más conscientes. Y yo aprovechando, porque uno de los temas legales que siempre yo tengo una duda, y tengo que aprovechar que no me está cobrando Carlos, legalmente a veces le llaman esto de que si hay algún precedente, ¿no?, de estos tipos de demandas. Pero no, quizás ha dicho algunos ejemplos, pero ha habido precedente en un tema de nuestra profesión liberal, porque hoy somos los contadores, mañana pueden ser los doctores, pueden ser los profesores, porque hay muchas profesiones que son liberales en Panamá. Y muchas veces nos consideran que es como proteccionismo, que Panamá protege mucho a sus profesionales.
Y yo me acuerdo muchas marchas de que vienen doctores de afuera o profesores de afuera para mejorar y todo el mundo sale, ¿no? Pero esto no puede causar un, como le llaman ustedes, un tema, un precedente de que qué pasa si nos rechaza la demanda y digan esto está de acuerdo. Desde un decreto pueden cambiar esto. ¿Ha habido algo así en demandas liberales? Sí, hay precedentes. El tema tiene varias aristas que no se han tocado aquí. Voy rápido. Lo hemos mantenido en un tema totalmente administrativo. La autoridad dictó un decreto que reglamenta una ley. Pero como se trata de temas de profesiones, hay un elemento que también hay que traer a la mesa, que es el penal. El Código Penal de Panamá contempla el ejercicio de una profesión sin la idoneidad y la titulación necesaria, es un delito. Entonces eso también añade un elemento de que se necesita muy bien que la ley esté bien definida y no haya este tipo de excepciones, porque en el fondo lo que podemos estar enfrente también es de una actividad delictiva. El que ejerce una actividad que la ley dice que requiere idoneidad y no la tiene, viola la ley penal. Entonces, por eso nuestro ataque al decreto también ataca es que se incumple la ley en que no deja que la Junta Técnica de Contabilidad ejerza su función de velar que se cumpla la ley. Porque el 30 de diciembre, cuando correspondía de 2024, correspondía hacer que las personas que tenían que tener la idoneidad la tuviesen para hacer CPA, entra un decreto ejecutivo que dice que eso no hay que hacerlo. Y eso es lo que estamos alegando que es ilegal. Es bien importante tener eso en cuenta y contestando a la pregunta, sí hay precedentes en profesiones liberales y en otros aspectos de declaratorias de ilegalidad de actividades que se han dado en abogacía. Les traigo, hay unas, por ejemplo, interesantes, que se ha hablado bastante. Yo he venido aquí muchas veces a dar estos cursos. Ustedes han hablado repetidas veces de la educación continua. Hay retos como país. Panamá declaró, la Corte Suprema, 7-2, inconstitucional la exigencia de educación continua para los corredores de seguro. El regulador de seguro les exigía que para poder renovar sus licencias tenían que dar educación continua. Se fue a la Corte, al Pleno, y se demandó la inconstitucionalidad porque dice que atentaba contra la profesión liberal. Y la Corte le dio la razón 7-2. Hay dos salvamentos de votos muy interesantes del magistrado Arjona, en ese momento magistrado. ¿Cuál es el mensaje? Hay unos límites de lo que se puede hacer, porque ustedes lo han hecho siempre de educación continua, publican en los periódicos una especie de honor de haber cumplido estas horas, pero no se puede casar con la idoneidad. Y es altamente paradójico en un mundo como el de hoy. Otro elemento importante que mencionó aquí la presidenta de la Junta Técnica es el popurrí que hay en el decreto en cuanto a fundamentos de por qué se hacen las cosas y qué excepciones se hicieron. Son excepciones hechas a la medida. Cuando usted lee uno de los artículos que atacamos como ilegales, se van sacando empresas para que no tengan con la obligación de tener CPAs en ciertos cargos. Las multinacionales, sedes multinacionales, que es un mundo aparte, se sacan pequeñas empresas y se sacan en un grupo las reguladas por banca, valores y seguros, con una referencia genérica a que ellas deben cumplir sus normas de gobierno corporativo que dicte su regulador, y que entiendo que es lo que la presidenta de la Junta Técnica está viendo, de que hay como un enlace ahí de que la Junta Técnica va a tener que ver lo que tengan los reguladores en este tema. La primicia que les doy es que esto no es correcto lo que se está haciendo. La referencia que hay genérica y generosa y graciosa de que las empresas reguladas cumplirán con los acuerdos del gobierno corporativo de sus reguladores, la noticia que les doy con conocimiento de causa es que los reguladores sectoriales en los acuerdos del gobierno corporativo, el 5, 2011, 12, 2003 y 2010, banca corporativo, no tocan el tema de auditoría. Están en otros acuerdos. Hay un acuerdo especial de auditoría externa en banca, un especial en seguro y un acuerdo especial en valores. Así que esa referencia no es correcta, no es feliz, no es técnica. Y se va a producir, para terminar, un efecto perverso. Cuando nosotros éramos reguladores, nuestra idea era descansar en la norma madre, en la norma básica. Y ahora la norma básica remite al regulador. Y en esa remitedera nos quedamos con una débil supervisión y calidad de fondo, porque nos estamos pasando la pelota. ¿Qué pasa en el mundo civilizado? El mundo civilizado hay es la primaria, y luego se le van añadiendo capas a las áreas especializadas. No es a la inversa, no es que las áreas especializadas son las que dicen cómo va a ser la norma básica, es al revés. Y termino. A
demandas de ilegalidad, se puede pedir lo que se llama la suspensión, porque le preocupaba al presidente del colegio, oye, ¿cuánto tiempo toma esto? Un abogado puede decirle a la sala tercera, esto es tan problemático que yo, para no esperar el año que va, pido que me suspendan los efectos del acto. Nosotros no pedimos la suspensión porque pide la suspensión. Una autoridad administrativa dicta una resolución donde pone unos requisitos para celebrar un baile. Estoy exagerando, estoy inventando. Y un empresario está listo para hacer un baile y la autoridad dicta que hay que hacer 10 cosas que no están en ningún lado. Uno ataca esa ilegalidad, pero como el baile es mañana y no va a esperar a que la corte de la autoridad para poder hacer su baile. En este caso es al revés. Como la autoridad no está actuando como autoridad, sino que está quitándose deberes, que es hacer que la gente sea CPA, y está exonerando a la gente que sea CPA, es bien difícil pedirle que suspenda el acto de suspenderse ella en sus actividades. No quiero jugar con las palabras en hacerle un galimatías, pero es que es raro que el Estado se decida a quitarse las facultades que una ley le dio, que es decir, que la gente en 3 años tuviese idoneidad, y luego venga una norma inferior y diga, no, mire, cierta gente yo no quiero que tenga idoneidad. Eso es muy curioso y era raro pedir suspensión. Solo para terminar con la idea de por qué no se pidió suspensión, en la inconstitucionalidad que tienen las otras no hay suspensión. Lo que sí hay de ventaja en la inconstitucionalidad para los que quieran participar es que cualquier persona puede alegar, se abre un periodo de alegatos que se publican en los periódicos unos edictos y ustedes podrán participar en defensa o en contra del acto. Gracias. Muy bien, me quedé preocupado con el tema de la educación continua, no lo podemos obligar. Pero bueno, vamos a los que ya llenaron, los que son miembros del colegio y ya llenaron el formulario que está en nuestra página web, llénenlo porque vamos a publicarlo en página grande en todos los periódicos del país. ¿Sí o no, vicepresidente Ricardo? Vamos a publicarlo en grande y con más razón. Para los que cumplan con la educación, por lo menos eso es lo que más nos toca, darle, resaltar los que cumplimos con la educación continua. Y bueno, también, como bien comenta sobre la suspensión del decreto, yo tuve la oportunidad de conversarlo también con otro abogado que fue también ex magistrado y le pregunté un poco su punto de vista de la suspensión del decreto, porque es algo que debatimos bastante de por qué no suspendemos, no es que no queramos hacerlo, yo creo que también puede ser otro paso siguiente, pero también él se enfocó un poco a la parte política. Dice, mira, cuando nosotros estamos en la Corte Suprema y mandamos a suspender un acto del Ejecutivo, también eso a veces trae un tema, porque dice, oye, estoy tratando de trabajar y tú no me dejas trabajar. Entonces él dice, trata de ver si mandas a suspender ciertos artículos que te afectan más y los otros artículos dejas correr. O sea que también parte de otro abogado del punto de vista cómo también se maneja esto, porque tampoco podemos alejar el tema ejecutivo, Corte Suprema, porque también son 2 órganos de Estado. Así que realmente tenemos que seguir viendo como gremio si queremos hacer más actos o quedarnos con lo que tengamos. Ya nos quedan 9 minutos para terminar este debate, o este panel, no debate, porque es más que todo dando información. Y yo le quiero dar la palabra antes de dar mis conclusiones a cada uno de ustedes, ya para poder concluir. ¿Qué consideran ustedes que serían quizás los próximos pasos? Y voy a arrancar con Rebeca. Como qué serían los próximos pasos, que nos hemos comentado bastantes cosas, que deberíamos tomar para tratar de tener un equilibrio con esta regulación actual y también un poco protegiendo la profesión contable, ¿no? ¿Cuál serían tus conclusiones y qué pasos nos quedamos como de aquí hacia adelante para que todo el mundo se lleve este mensaje? Adelante, Rebeca. Como quiera que de alguna manera el decreto... Sí. Como quiera que el decreto realmente nos suspende de alguna manera la autoridad o la jerarquía de la Junta Técnica en ciertos aspectos, nosotros lo que podemos hacer mientras tanto es seguir insistiendo, como bien se comentó hace un momento, en nuestra formación. Lo más importante en todo esto es el nivel profesional del contador, y eso siempre va a ser la primera línea. Sin embargo, nosotros sí tenemos algunas acciones, queremos hacer algún tipo de acercamiento, a ver de qué manera nosotros logramos cuál es el diagnóstico o poder llegar a un diagnóstico de lo que tenemos en estas organizaciones, en estas entidades
que no cuentan realmente con personal idóneo. Queremos pensar, y hay algunas muestras que nos llevan a concluir, en que son los menos, porque también se comentó hace un momento el resultado que puede haber de la falta del nivel profesional que puedan tener los que vayan a hacer de aquí en adelante, de acuerdo a ese decreto que supuestamente reglamenta la ley, el resultado de las declaraciones de renta que hagan la gente que no está bien preparada para eso, el resultado de los estados financieros que se van a llevar a los propios bancos, porque ellos son los primeros afectados, los bancos son los primeros afectados con un trabajo mal hecho. Entonces, sí necesitamos, por lo menos, no pareciera muy lógico que ese fuera el llamado nuestro, pero el llamado nuestro sí es, sigamos creciendo profesionalmente, sigamos actualizándonos, sigamos haciendo las cosas bien, sigamos cumpliendo con lo que tenemos que cumplir. Ese es el llamado que en este momento, en mi caso, como presidente de la Junta Técnica, le hago a todos los profesionales del país. Sigamos creciendo, no permitamos que los que saben menos o los que no saben, yo creo que son los menos, realmente yo creo que hay bastante conciencia en ese sentido. El que no está preparado sabe que no lo está. Y si se atreve, bueno, se atreve, pero nosotros vamos a estar por ahí cerca. Y vamos a estar siempre en el campo, haciendo nuestro trabajo y dando muestras de que sí hay gente que sí sabe hacerlo. Y hace unas semanas atrás, lo decía yo aquí en el evento. Aquí estamos, porque veía gente patrocinando un evento, una actividad, un acto importantísimo para la profesión, y me llamaba poderosamente la atención que eran precisamente bancos. Entonces yo creo que los bancos están claros. La gran mayoría están claros de lo que realmente se necesita. Así que paralelamente, nosotros impulsando el nivel de la profesión y contando con la anuencia y el conocimiento de nuestros usuarios, de nuestros clientes, vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando. Sí, bueno, una breve reflexión muy personal. Yo tengo un hijo que es abogado y contador. Y como ya les dije, y no fue de gratis, yo estuve 10 años vinculado a una de las firmas y conozco bien el asunto por dentro y por fuera, pero también fui regulador que multé a firmas por incumplir. Aquí hay que hacer una autorreflexión y autocrítica bien importante y salirse de las cosas pequeñas que nos entretienen y ver la película grande. La película grande es que todo está cambiando y va a seguir cambiando y todo es cada vez más exigente. Hay que preguntarse autocríticamente que hay que cumplir con normas muy buenas que tienen, pero que no vuelva a pasar lo que ya pasó una vez. Usted tenía la ley 57 del año 78, su ley de contabilidad básica muy buena, y luego tenían el decreto ejecutivo 26 del 84, pero pasaron 6 años para que ese decreto ejecutivo 26 del 84 se aprobara, y ese es el código de ética. 6 años se estuvo entre la ley. En el actual usted tiene unos artículos muy buenos sobre el código de ética, extremadamente transparente y democrático, porque tienen una fórmula que habla hasta la palabra referéndum. Cuando esto termine de la consulta, va a ser un documento extremadamente consultado, no solo con el gremio, sino con todos los profesionales que estén dentro o fuera del gremio, lo cual es encomiable, pero hay que usarlo. ¿Qué hay que usar? Que lo he visto como regulador, como regulado, como consultor del Banco Mundial. Hay unos estudios que nos hacen desde afuera. El Banco Mundial hace unos reportes de la observancia de estándares y códigos, muchos de ustedes quizás los conocen, si no, deben verlos, son públicos, están en español y en inglés, donde nos cuestionan, con razón, porque los números, ustedes saben mejor que los números son duros, hay que ser más activo en inspecciones a las firmas y a los contadores. No puede ser, yo estuve en esa firma y 4 veces me inspeccionaron inspectores de Estados Unidos, nunca nadie de Panamá. Eso no es sostenible en el tiempo, hay que reconocerlo y hay que trabajar para que sean inspecciones locales. Y eso todo va haciendo que mejore la calidad de un servicio que es indispensable, lo entiende cualquiera, porque es necesario para la economía, por eso lo entienden los bancos, lo entiende cualquiera. El problema es que nos enfrascamos en nimiedades, nadie quiere que lo afecte a él o a ella, quiere que afecte a otro, y ahí es donde viene el asunto. Hay que regular mejor, supervisar mejor, porque creo que regulación tenemos, pero es en la parte de la supervisión, y para eso se necesita dotar al regulador de capacidad, independencia, autonomía.
La relación que hay ahora mismo del regulador dependiente, adscrito a ministerios, nunca ha sido buena en la historia de la humanidad. Los reguladores se volvieron mejores cuando se independizaron. El de valores salió del MISI, el de banca salió de economía y finanzas y el de seguros salió del MISI. Mientras el regulador esté adscrito al MISI, y ahora la combinación es un poquito peor, porque está adscrito al MISI y el de economía y finanzas es el que dicta la reglamentación. Esta reglamentación la tiene que dictar el MISI, que es el que tiene la relación y el cordón umbilical con la profesión. Eso también lo atacamos en la demanda porque nos llama la atención de que aparezca otro ministerio. La norma constitucional dice que los reglamentos se hacen por el presidente de la República con el ministro respectivo. La palabra respectivo tiene un sentido lógico, es el ministro que tenga que ver con el asunto. Y si el ministro que tiene que ver con el asunto de contabilidad es el de comercio e industria, ¿qué hace el de economía y finanzas dictando el reglamento? Es una curiosidad que vamos a entender por qué se hizo jurídicamente. Entonces, cierro con esta idea de que hay que pensar a largo plazo en calidad y con luces largas en el sentido de que estos son como nimiedades ahora mismo, son importantes, pero el asunto, por ejemplo, lo último, yo vengo de esa profesión, la profesión abogado. Nosotros estamos orgullosos de nuestra tarifa de abogado, es un gran logro, presta mérito ejecutivo. Si usted y yo no llegamos a un acuerdo, vamos a la tarifa y eso presta mérito ejecutivo, yo voy a un juez y le cobro lo que no nos pusimos de acuerdo, no hay que firmar ni contrato. Entonces, las profesiones en Latinoamérica sueñan con eso, el mundo va por otro lado. Europa y Estados Unidos están desmontando la figura de los sistemas tarifarios porque consideran que son contra la competencia. Entonces, pues, hay que pensar que hay otras aristas porque nuestros logros tienen que ser en base a la calidad, la eficiencia y la supervisión de alta calidad. Búsquense el ROSC de Panamá de 2009 sobre contabilidad y auditoría, donde llaman la atención de que hay que mejorar la supervisión in situ de los contadores. Eso es una crítica constructiva que hay que tomarla y darle seguimiento, porque si eso no se ataca, no se mejora la calidad del producto. Sí, y de acuerdo con el tema de la calidad. Y desde el colegio, nuevamente, Alcapa, que es la alianza que tenemos entre el colegio y Amucopa, que Alcapa lo que hace es el control o la gestión de calidad de los profesionales independientes o firmas de auditores que emiten algún tipo de opinión o aseveración. Nosotros ahorita recientemente enviamos una encuesta a todas las firmas en general, estamos recogiendo datos porque nuevamente estamos actualizando el programa. Actualmente solamente hay como 8 o 9 firmas que tienen la certificación y la idea es que sean mucho más. La Junta Técnica tiene aproximadamente 400 y tanto de firmas registradas, así que ustedes se imaginan que las 400 firmas tengan ese sello de gestión de calidad. Vamos con lo que acabas de decir, Carlos, es la respuesta a elevar esa profesión, que tengamos el sello de gestión de calidad, que cumplamos, que es una norma, no es algo nuevo, es una norma que existe hace una cantidad de años importante y que hoy quizás las firmas con mayor recursos pueden estar cumpliéndolas y es difícil, no les digo, o sea, yo vivo esto y esto es difícil, que hay que cumplir con toda la gestión de calidad, pero es necesario para que no haya diferencia entre una firma chica o una firma grande, no importa el tamaño de tu firma, si tienes calidad vas a poder hacer bien el trabajo. Yo quiero de verdad agradecer a Carlos y a Rebeca por su participación, por sus valiosas intervenciones. Claramente este es un tema del presente y del futuro de la profesión contable de Panamá. El debate continuará, no tengo duda de eso, y es fundamental que todas las partes involucradas trabajemos juntas. Creo que parte del comunicado del gremio y del colegio fue tratar de que estamos muy abiertos con todos los ministerios y con todos los entes reguladores del país para poder tener una ley del contador que sea de la mejor, pero siempre y cuando fortalezca y encontremos soluciones que brindan la transparencia, la seguridad jurídica y la calidad de los servicios contables en Panamá. Espero que esta discusión o este panel de parte de nosotros haya sido útil para todos los que están acá presencialmente, y esto realmente nos beneficia a nuestra profesión y a la sociedad en general. Así que muchas gracias, Salomón. No sé si algo más tienes tú por ese lado. Fuerte aplauso para agradecer a nuestros panelistas, invitarlos por favor a que nos acompañen
Para recibir un reconocimiento invitamos a nuestro vicepresidente, el licenciado Carvajal, invitamos al profesor Rogelio Boucher y también al